Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Hoy domingo 1 de diciembre del año 2024, primer día del mes de diciembre y último mes de este 2024. Hoy domingo muy soleado como ayer, la lluvia parece que tal como decían los informes de meteorología, que entre el fin de semana y comienzo de esto ya se habían alejado las lluvias y estamos teniendo un clima lleno de sol, lleno de claridad, y la vida se hace más llevadera por los asuntos de la cotidianidad con estos días así. Hoy estará con nosotros la señora Xiomara Peralta, que con ella hablaremos acerca de un tema tan importante en la República Dominicana y en el mundo, como es la violencia de género, todo lo que de ahí se deriva, sus consecuencias, también esa parte que concierne a que históricamente las mujeres fueron un poco marginadas, y esa lucha por los derechos de ellas, todo eso es una lucha por lo social, por lo político, en fin. Muy buenos días, y también estará con nosotros como cada semana también el profesor Kelvin Mejía. A ellos, buenos días, buenos días. Buenos días, Candelario, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar contigo aquí, para toda tu audiencia, y también es un placer encontrarme con Kelvin, con quien tuve la dicha, el honor de compartir trabajos en alguna institución de este país. Buenos días, Xiomara. ¿Cuánto tiempo, verdad? Así es. Candelario, a nuestros amigos Radio Escucha y los que nos ven a través de distintas plataformas. Una vez más, gracias por su compañía en este domingo en la inconfundible onda musical. Bien, vamos primero a ver los titulares del periódico El Nacional, cuyo más destacado es Procuraduría General de la República articula segunda fase sobre el robo de municiones en la Policía Nacional. Una fuente de la investigación señala nuevo expediente. Incluye a otro grupo de oficiales en sustracción de proyectiles que fueron a parar a manos de las bandas haitianas. Decomisan 4.000 vapers llenos de marihuana líquida. Ah, Explica República Dominicana no Ahora la firmó licúan. DR-CAFTA con países de América Central. Policía Nacional mata a otros dos alegados delincuentes. Bueno, esos fueron eliminados. mira, ese problema del vapor. Y ahora que tú hablas de la marihuana, yo como que siempre he venido interrogando eso, porque es atractivo, sobre todo en la juventud. Y por ahí se están colando muchas cosas, como el consumo de droga a través de esos aparatitos. Y los jovencitos, eh, yo lo observo saliendo de centros educativos con su vapor Sí, en la sí, mano. sí, sí, sí. Y hay tiendas de vapor y todo eso. Entonces yo pienso que de alguna manera hay que regularizar esas cosas. Bueno, eso que tú dices que salen de las escuelas públicas. Sí. Allí hay una escuela que muy a menudo camino por ahí porque está tan cerca de mi domicilio y tengo que por alguna razón caminar por esa ruta. Lo veo saliendo de ahí, consumiendo ese y echando humo, como decían por mi tiempo, como un murciélago. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo solamente soy uno. Eh, Bien, Xiomara, vamos a iniciar con el programa, y en estos últimos días hay una declaración ahí donde, vamos a comenzar por ahí, que una política
una mujer muy joven ella, dijo que la República Dominicana no está preparada para tener una mujer presidente o presidenta. Presidente es el que preside, pero presidenta. Danos su opinión a eso. Si tú crees que no está preparada el país para tener una mujer presidente o si en cambio sí. Lo lamentable de eso es que lo diga precisamente una mujer que se ha beneficiado de que muchas mujeres le garanticen a ella estar en el lugar donde ella está. Y eso es una muestra de que las mujeres pueden, porque ella está ahí y a los varones nadie le ha exigido nada para que estén en ningún lado. Esa señora fue diputada Gloria Reyes. y actualmente dirige una de las unidades que conforman eso que llaman el gabinete social. Sí. Ella dirige una de esas unidades que son parte de esa institución. Entonces ella está demostrando que puede. Entonces, habiendo sido ella diputada, pudiéramos haber dicho que tal vez ella desconocía la Constitución. Entonces, por ahí podemos seguir preguntándonos cosas, si ella era capaz de ser diputada en la época en que disfrutó de ese beneficio, porque ahora ser diputado o diputada no es una función del Estado, es un beneficio estatal en su globalidad, porque hay que ver cuáles fueron los aportes que ella hizo como diputada en ese lugar. Pero el momento no es para cuestionarla a ella, sino para decir que así como ella fue y que muchos varones han sido, nadie le ha preguntado si están preparadas o preparados o no, sino que sencillamente en el ejercer la función la gente va aprendiendo a ser y a hacer. Entonces, en ese ser y hacer, lo que hay es conocer cuáles son las funciones de cada quien, y entonces si ella se encuentra con cuáles son las funciones de ser presidente o presidenta, si ella se encuentra con las funciones de ser diputado o diputada, ella se va a encontrar con la posibilidad de que cualquier persona con derechos y con deberes, que conozca la Constitución y que tenga ciertas capacidades para aplicar esas leyes y ese pueblo y conversar y entender cuáles son las necesidades de un pueblo, entonces va a tener la capacidad para dirigir cualquier espacio. Porque el primero, no, todavía yo no conozco una ley, un instrumento, un mecanismo que diga, para ser presidente tú tienes que estudiar tal cosa. Todavía yo no lo he visto, pero si ella lo dice, vamos a respetarla. He visto que las mujeres han sido un poco tímidas para responderle a ella. Hay una persona que sí le respondió, que se definió como primo de ella 2 veces y la acusó con esa característica que le es tan propia. Digo, no, ella siempre está perdida, Gloria siempre está perdida. Xiomara, Gloria externó algo, pero que yo siento que comparten muchísimas mujeres. El asunto de que consideran que este país no está, y hombres por demás, que este país no está preparado para que le gobierne una mujer. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Por qué se da más frecuente de la cuenta? Para que en los labios de ella se hizo tendencia, pero es un pensar que se vive manejando en el día a día. Pero no es solamente ese el pensar discriminatorio hacia la mujer y hacia muchos aspectos de la vida. Y eso tiene que ver con un sistema patriarcal, ¿verdad? Que engloba muchos aspectos, que engloba muchos enfoques. Y entonces en esa dimensión, si tú te pones a verla, no es para satanizarla, pero tú sabes que aquí todo el mundo vota por cualquiera y cualquiera es presidente. Y entonces, ¿qué es lo que piensa la mayoría? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Qué se necesita para ser presidente? ¿Qué necesitó Luis Abinader para ser presidente? ¿Qué necesitó Leonel Fernández para ser presidente? Entrar a la política. Exactamente.
Entonces, eso es lo que se necesita. Las Entonces, mujeres tienen que entrar a la política. y no han entrado las mujeres a la política, dices tú, Candelario, Bueno, pero Rosario. fíjate que aquí en la República Dominicana, aunque no hemos tenido una presidenta, pero sí hemos tenido vicepresidente, y en América Latina los referentes que tenemos son demasiados. Entonces, más que designar a una mujer por decreto, yo creo que lo que se debe es entrar a la política y desde Pero ahí, tú no me vas a decir a mí, perdóname, que te interrumpa, que Milagros Ortiz Bosch tenía menos capacidades y había entrado más tarde a la política que don Hipólito Mejía sí, o que Antonio Guzmán, sí. que era de su propio partido. Y me parece a mí que ella es una mujer, No, porque me parece porque que es política y me parece que ha aspirado a ser sí, presidenta. pero fíjate que tú hablaste de una sociedad patriarcal. Es cierto que hay a partir de cierto momento que el hombre empuña la dirección vamos a decir, que vamos a globalizar. Pero esa no fue tu del premisa. mundo. No, escúchame, el mundo. Entonces, las mujeres han quedado en desventaja. Las mujeres han quedado en desventaja. Y aunque yo no quiera, por ejemplo, yo personalmente, aunque ese no sea mi pensamiento, pero si yo entro por haber nacido en esta sociedad caracterizada así y vivir en el momento que yo me lanzo, por ejemplo, a la búsqueda, en el caso de las aspiraciones políticas, pues sin que yo lo quiera y sin que esa sea mi mentalidad, pues yo resulto siendo beneficiado de eso. Sí, pero yo quiero insistir que yo dije un ejemplo. Yo dije a doña Milagro Ortiz Bosch, pero y Piqui Lora no ha sido política. Y María Trinidad Sánchez no fue política. Sí, cierto, y cierto. Ana Caona no fue Sí, política. sí, No sí, es cierto. porque las mujeres no nos hemos interesado ni hemos participado en política. No, entonces la pregunta es por qué no han subido un escalón más en ese sentido, porque tenemos referente ahora mismo en México Hay una presidenta. una presidenta, hemos tenido en Argentina, en Mm. Ecuador, En Bolivia hay una en presidenta. Bolivia, o No, sea, en Bolivia no, en Bolivia no. Bolivia, En todos esos... En Perú. En Perú. Entonces, en ¿qué Perú. pasa en República Dominicana que la mujer no ha podido dar ese salto? ¿Por qué? Lo mismo que pasaba en esos pueblos y sigue pasando, porque esa no es la generalidad. Si tú te pones a ver, tú puedes mencionar un caso en cada uno de los pueblos que ha mencionado, pero no porque esa es la generalidad, esa no es la mayoría. Pero en ese patriarcado existe lo que a colación nos trae por aquí, que es la violencia, que es uno de los pilares de las columnas que fortalecen ese patriarcado. Entonces, en ese patriarcado se siente lo que estamos llamando la interseccionalidad, ¿verdad? Que es la discriminación por raza, es la discriminación por clase y es por la discriminación por género. Entonces, en esa interseccionalidad se ven los diferentes tipos de violencia, que no es más que la opresión de una clase, de una raza o de un género sobre otro, por entenderlo, por entender que uno está más posibilitado y que otro está más debilitado, de manera tautológica. Pero fíjate, en el caso, por ejemplo, de los derechos civiles, políticos, en el caso específico de la República Dominicana, porque no voy a entrar en un espacio tan amplio como es el mundo y zonas por ahí de África, Asia, que tienen una cultura religiosa, con una estructura que el jefe del Estado es el jefe de la iglesia, lo que llaman esos regímenes teocráticos. Bien, pero aquí en la República Dominicana, por ejemplo, cuando una práctica se hace parte del pensamiento social, es una cultura. Entonces, eliminar eso, disminuir eso a un punto, no es fácil. Por ejemplo, tú sabes que en la República Dominicana, por ejemplo, una mujer no podía ser propietaria. Y si, por ejemplo, sé yo, el padre le decía, esa casa es tuya, ese pedazo de tierra es tuyo,
y pasaba a ser tuyo. Entonces tú para venderlo tenías que contar con la avenencia Anuencia del padre. tenía que Sí, sí. autorizarlo. Las mujeres Pero, no podían votar desde pero un principio. tú Las sabes mujeres que no eso se ha podían, logrado porque ha sido una lucha de nosotras las feministas, pero es ahí junto donde con voy, que la otras. lucha hay que continuarla. ¿Y crees que no la estamos echando? No, claro que sí, yo lo Hemos sé. avanzado significativamente y déjame decirte que dentro de las dificultades sistémicas y estructurales, esta Junta Central Electoral que acaba de pasar, Que ya eh, en la vieja y en la nueva. sí, sí, pero en la que acaba de pasar, Sí, hicieron un esfuerzo extraordinario, por ejemplo, para que en las elecciones que pasó ese periodo, se haya impulsado el derecho de las mujeres. respetando Yo la cuota. que he estado representando a mi partido, que es el partido Patria para Todos y Todas, en la Junta Central Electoral, yo doy testimonio de que esa gestión con esa magistrada llamada Patricia impulsó los derechos de las mujeres y en realidad ese crecimiento que ustedes dicen ha sido significativo, que ustedes señalan, ha sido significativo y ha sido significativo, por ejemplo, en la participación de las mujeres. Nos falta mucho porque, ¿qué es lo que pasa? En esta gestión la Junta lo exigió el 40-60% de las mujeres. Y a última hora hubo partidos que no tenían, que tenían históricamente una mujer. Eso le presentó ciertos inconvenientes a los No, partidos eso políticos. implicó que, como dicen ellas y ellos mismos, eso implicó que pusieran a la mujer, a la novia, a la hija, a la prima del candidato, del que había sido candidato. Y esas mujeres no han tenido todavía la oportunidad para tener la condición necesaria de ejercer ese liderazgo, porque nunca antes se habían mezclado. No es lo mismo, por ejemplo, que en mi partido, aunque sea pequeñito, hemos tenido la oportunidad espontánea y abierta al público, abierta a la población, a la militancia, y con el interés de que estemos las mujeres protagonizando. Ayer estábamos en un congreso y ciertamente nuestro 40-60 está representado en esa dirigencia. Es decir, que impulsar eso es una necesidad, pero es una necesidad desde los partidos y es una necesidad desde la población. Tiene que ser un interés desde la población que se está impulsando. Y yo creo que más temprano que tarde, ya en estas elecciones hubo una participación de 2 mujeres que aspiraron a la presidencia. Y eso va a ser más temprano que tarde, no se desesperen. Xiomara, hay quienes se oponen a la cuota. ¿Por qué desde tu perspectiva es importante que se estableciera esa cuota de participación femenina en los procesos electorales? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hace un tiempo significativo, quizás desde los 90 por ahí, nosotras estamos estudiando la Constitución. Yo me acuerdo que a Virtudes de la Rosa y a mí nos tocó un pedazo de esa ¿A Constitución. Virtudes Álvarez o de la Rosa? No, de la Rosa, De la Rosa. la docente, la de la universidad, Sí. la que ahora trabaja en la universidad y dirige el departamento de género y familia en la universidad. ¿Cuál es? Esa. Bueno, éramos trabajadoras comunitarias las dos, cuando eso todavía ella no era parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a nosotras nos tocó identificar cuáles eran los acápites de la Constitución que se referían a las mujeres. Y entonces desde por ahí nosotras empezamos a ver cuáles eran esos artículos y cuál era la diferencia y hacer propuestas de lenguaje no sexista, de lenguaje incluyente en la Constitución y todos los logros que ha alcanzado la República Dominicana y yo creo que el mundo ha sido en función del esfuerzo que hemos hecho las feministas para que eso progrese y que ha ido escalando en las instituciones que de hecho son las reproductoras
del sistema de opresión. Y esas instituciones estatales que son reproductoras de la opresión, que es otro pilar del patriarcado, entonces de alguna manera han ido asumiendo algunas cosas, quizás las más elementales, porque nosotras no estamos satisfechas ni dónde estamos, ni lo que hace el Estado en favor de la igualdad de género y en favor del respeto al derecho de las mujeres, y una muestra de ello ha sido la oposición permanente que ha tenido los tres estados, poderes. Los tres poderes del Estado, tanto el Congreso, pero también el judicial. O sea, ninguno nos ha beneficiado, por ejemplo, ahora en el Código Penal con las 3 causales. Imagínate, una violencia extrema, porque es una violencia de Estado la que multiplica ese patriarcado a través de sus instituciones. Y aún así, nuestra razón es tan poderosa, tiene tanta fuerza, que inclusive en esas instituciones que maneja de manera tan discriminatoria el Estado, bueno, pues hemos llegado a algunos niveles de conciencia para que la igualdad de género sea una propuesta desde la sociedad dominicana. Bueno, sabe que siempre me ha chocado un poco que cuando se resolutó para que las mujeres se le reconociera una cuota en eso de las posiciones electivas, elección popular, siempre el porcentaje que le corresponde a las mujeres es más bajo. Pero ahora no. Sí, porque nosotras, desde esa época que te estoy diciendo, que empezamos a estudiar la Constitución, la primera propuesta fue 33. Después llegamos al 40-60, pero el 40-60 no es puede ser 40 mujeres o puede ser 40 hombres. Aunque la interpretación partidaria mayoritaria lo acomode a su lugar, pero eso es por su interpretación, pero no por lo que dice la ley. Es decir, lo que la ley dice es que puede ser o 40 o 60, no importa, pero que tiene que estar garantizado el 40 en cualquiera de los dos géneros. Pero en ese sentido es que yo pienso que concomitantemente con toda la presión que ustedes hagan al Estado como unidad, también debe haber un trabajo que vaya dirigido a las mujeres, estimulándola, que busque estimularla a que se integren. Procure esos espacios políticos. Exactamente, porque en esa medida ahí van a salir las líderes, aquellas que van a ganar mucho espacio por el reconocimiento que van a ir teniendo en la sociedad dominicana, y podrán postularse no solamente a regidoras o a alcaldes. No es que podrán, es que han podido y pueden y están en la práctica de poder. Y al final la carga se va a ir equilibrando, pero debe haber un estímulo a las mujeres que participen. Bueno, nuestra propuesta como organización, y ustedes no me están invitando como persona organizada, pero nuestra propuesta como organización es que a esas mujeres, a la vez de que se capaciten o se les ofrezca la oportunidad, también se vayan capacitando en lo que son los derechos, en lo que son esas violencias de la que sufren ellas, porque la situación de la mujer es totalmente diferente a la situación del hombre, y no basta, no es así como tan hermoso de decir, bueno, pues tan poético y tan qué belleza, qué hermosura, que la mujer se iguale en la política al hombre, cuando se está olvidando de que esa mujer es la que se apropia y a la que le apropian, ¿verdad? Como decimos, no es lo mismo la pobreza que el empobrecimiento, ¿verdad? De esa mujer que en la casa tiene que encargarse de los servicios, de esa mujer que tiene que encargarse de ser la anfitriona de la casa, de esa mujer que tiene que encargarse de la espiritualidad
de la casa. Esa mujer que se tiene que encargar de la formación, de la educación de ese niño o de esa niña que ha traído al mundo, y muchas veces hasta de la economía. Pero En casi el 40% de la mujer, población dominicana madre soltera. esa mujer que tú acabas de describir correctamente, no le ha favorecido a esos partidos encabezados por mujeres, porque todavía los resultados son mínimos. ¿A qué se debe, de tu punto de vista, esa situación? ¿Por qué la mujer dominicana no ha ido con más ímpetu a apoyar a una de sus de su género porque saben que la vocación de poder de una mujer pudiera traer beneficios sociales al género completo? Entonces, ¿a qué se debe esa parte? Porque a través de la práctica, a través de la estructura, a través de ese patriarcado, está implícito que la mujer no avance, porque en los países subdesarrollados, como el nuestro, lo que más se enfoca es, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, la individualidad, o no la individualidad, sino el individualismo. ¿Y qué es lo que se impulsa? El partidarismo, como decimos, que es un sistema partidario, ¿verdad? Entonces no se ve que es la nación, que es el mundo, que es la sociedad la que se beneficia de que la mujer, de que la mitad del mundo, de que un poquito más, muchas veces, de la mitad del mundo, mujer, se integre a esas relaciones del saber con la legitimidad que la sociedad es capaz de hacerlo, con la legitimidad, con la legalidad, con la aceptación, pero tiene que ser necesariamente impulsada desde el Estado. Tiene que haber una visión de Estado que impulse eso que tú me estás diciendo que es necesario hacer, porque de por sí lo que se multiplica es la opresión, que es lo que más reina, que es lo que más ocupa el espacio de libertad de las mujeres. Vamos a decir de libertad, es el que más oprime, es la religiosidad, no la espiritualidad, que es diferente que la religiosidad. Pero cuando tú invitas a una mujer para que conozca la Constitución, óyeme, hay una profesora en la universidad, Teresa Peralta, que ella, preocupada, me ha dicho: Xiomara, vamos a hablar un poco en una de los lugares de la universidad, sobre la Constitución, aprovechando que es el día de la Constitución, qué sé yo qué. Después de nosotras hablar de la Constitución, de los beneficios de la Constitución, de la importancia que es conocer la Constitución y tener la Constitución como si fuera un libro para conocer los derechos y para ver todo lo que podemos lograr al solicitar, demandar del Estado, llegó una evangélica y dijo: y junto con la Constitución, no se olviden de tener la Biblia. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una otra profesora. No, una estudiante, pero, sí, pero mira, no importa, es decir, una participante, porque no vamos a discriminar, profesora, no vamos. El problema es complejo, mira. ¿Tú te imaginas que entonces después que tú tienes una hora participando y esta hablando y aquella diciendo y aquella otra diciendo, lo último es que una dice: y no se olviden de que junto con la Constitución, no se olviden de que al lado tiene que estar la Biblia? Bueno, el libro sagrado. El libro sagrado. Pero entonces, aparte, y le conviene a ustedes, los partidos políticos, esa parte tomarla en cuenta, que hay una población que ese elemento que tiene una fe y irse en contra, entonces tienen fe ciega en la religiosidad, porque lo que diga el pastor, es como decían aquí, lo que diga Peña es lo que va. Bueno, yo creo que lo importante es reconocer desde ese punto de vista. Pero esa fe no está en los partidos, y no está en los partidos porque la clase política dominicana
de los partidos mayoritarios ha trabajado para que se pierda esa fe a través de la corrupción, a través de la opresión de las mujeres, a través de la discriminación a las mujeres, a través de todo lo que significa la alienación, porque cuando una mujer deja de entender, de conocer, independientemente de su religiosidad o de su espiritualidad, deja de conocer la defensa de su vida, porque conocer la Constitución es la defensa de su vida, ¿verdad? Es de su país lo que la rige. Y deja de conocer eso porque su tiempo está ocupado en múltiples otras cosas y en lo que pudiera ser su tiempo libre tiene que ir porque hay un encuentro de mujeres para hablarle de la religión, para hablarle de que la sociedad hay que respetar a una persona y que esa persona es el hombre y que él es el que dirige y todo lo que encierra esa gama. No es por amor al arte que la iglesia se resiste a aceptar y a promover todos esos derechos que el feminismo aprueba, lucha y por lo que todavía hoy no logramos que llegue a las estancias donde debe llegar lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es que las iglesias en su fundamento, desde sus orígenes, son machistas. Sí, claro. Sí, pero el problema, pero uno de los problemas las religiones que más seguidores tienen que la musulmana, que el budismo, que la cristiana, desde sus libros esa es una de las situaciones y fomentaron eso. Pero tú sabes que el patriarcado, que una de las características del patriarcado es el machismo, pero yo no sé por qué los hombres sanos entienden que ellos deben ser machistas, porque el machismo es un problema social. Pero es que también a veces se plantea y al final de cuentas que no se pueden sustraer los dos actores que no está en contra de una lucha de intereses. Que no está en contra de los hombres, ¿verdad? Que la lucha y el logro de los derechos no está en contra de los hombres, está en contra de los hombres que son machistas. Entonces, hay una generalidad, de la que tú me hablabas, Kelvin, que piensa que porque tú eres hombre, tú tienes que ser machista, y entonces tú mismo eres el que te englobas, del que te encierras en ese sistema de opresión, cuando tú le dices a la compañera que de alguna manera que tú eres el más fuerte, que tú eres el que tiene derecho a la calle, que tú eres el que tiene, y el que multiplica eso en tus hijos. Pero que es una cultura. En tus hijas, en tus hijos, en tus hijas y en tu alrededor, en tu entorno. Es una cultura con unas raíces profundas, bastante fuertes. Mira, yo voy a contar una anécdota. Para la que hay que trabajar para vencer. O sea, cuando digo así, es que la lucha debe ser mantenida y debemos esforzarnos todos los días por más y más y más, ¿me entiendes? Para ir logrando más. Lo que con esto lo que yo quiero alertar es que no es fácil, no es un trabajo cómodo. Yo voy a contar una anécdota que pasó hace unos 4 o 5 meses, recientemente. Yo voy en un vehículo público, voy en el asiento trasero, adelante va el chofer y un pasajero. Hay una señora que aborda el vehículo y se monta adelante porque como adelante montan 2 pasajeros, faltaba uno ahí, ya se monta y se coloca ahí. El vehículo pone la marcha, el chofer pone la marcha, el vehículo continúa y el mismo chofer dice, mira, como se acotejaron ahí ellos, y yo qué. Entonces dice el pasajero que ya iba, al lado de que ella asistió. Sí, aquí cerquita, tiene un cariñito, esta dama, que digo qué. La señora, la mujer del pueblo, dice, te voy a contar palabras textuales, sin ponerle nada. Dice a la señora, no, eso no es así, hay cariño así. La conversación continúa. Dice, no, eso no es así, eso hay que pagar, porque yo qué cuánto. Yo dejo que la conversación siga y me preparo para yo soltar, para provocar que la mujer siga
manifestándose con relación a la relación de pareja y cómo debe ser. Dijo, abiertamente yo dije algo dice abiertamente que hay que pagar, que eso no es así, que ella, en su casa, los días que el esposo, la pareja de ella, va a cobrar, cuando faltan 2 o 3 días para cobrar, cuando más cariñoso está ese, y le hace un juguito, aquello que. Entonces, es una situación, es una realidad terrible que late en la mente de una sociedad. Entonces, ahí viene saliéndonos un poco y entrando ya a lo que provoca la violencia de género y los feminicidios. Entonces, ahí está, porque ella se presentaba como si ella está dando un servicio por el que hay que pagarle. Entonces, ¿en qué situación deja al otro? En que paga para recibir. Debe pagar para recibir. Te felicito. Como en que paga para recibir. Entonces, y el que está dispuesto a pagar para recibir. Sí. Pero yo quisiera, mi aspiración es que después de este programa, ustedes dos no se entiendan como hombres con derechos y deberes y no como machistas, y que cada vez que se hable de machismo, ustedes no digan, porque las mujeres nos señalan. No, nosotras señalamos a los machistas, no a los hombres. Y ese problema en nosotros no está. No en la palabra, pero lo que acaba de decir Candelario es en la forma y en el fondo un análisis machista de arriba abajo. No, y no de una anécdota, Candelario. No, yo conté esa anécdota. Sí. Yo conté esa anécdota. Pero él era protagonista también. No, porque a mí me interesaba. Porque hay que ver, porque eso evidencia la mentalidad. Sí, claro. Un análisis social. Eso es lo que evidencia y pone en evidencia la mentalidad. De todo el grupo. La mentalidad, pero claro que sí. Cuando digo la mentalidad, es un asunto que atañe a la sociedad dominicana. Porque lo que quiero decir con eso es que en el sistema capitalista, tú lo sabes, ya todo está comercializado, inclusive el ser humano. Y que la prostitución es parte del quehacer humano que ha existido durante toda la vida. Pero ese intercambio de dinero por sexualidad o por placer, no sé cómo tú lo... por afecto, como el hombre que como no tú lo quieras plantear. Los recursos, hasta se cohíbe de enamorar a una mujer. Como ustedes lo quieran plantear, no significa que no significa que eso sea el planteamiento del feminismo, de las feministas, ni el planteamiento que nosotras estamos señalando cuando estamos hablando de violencia. No tiene nada que ver con eso, porque la violencia está cuando hay un vendedor de ese cuerpo que tú estás hablando y cuando hay, como dijo Kelvin, un comprador o una vendedora y un comprador. Porque si no existe el comprador, nadie va a vender algo. Eso es lógica de mercado. Eso es lógica de mercado. Eso es sencillo, tan sencillo como eso. Pero lo que significa es que en ese, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, cuando tú dices, yo motivaba para que ella continuara hablando, y ella continuó hablando, siguió diciendo, y entonces ella dice, eso hay que pagarlo. Sí, pero esa no es nuestra propuesta. No es la propuesta del feminismo. Sí, yo traje esto como un ejemplo a colación para ilustrar con un hecho que yo viví. Eso hace como unos 4 meses. Sí, eso es ordinario. Eso no hace mucho. No. Entonces, pero cuando yo cuando yo me confieso que dije cosas, digo, no, espérate, pero también el cariño, el afecto, porque una relación tiene que estar. Yo sabía cómo ella iba a reaccionar, reafirmándose en su posición, y como ella lo decía, en un vehículo que iba lleno de personas que yo es seguro que ella no conocía a ninguno de los que cabalgaban en ese vehículo, y ella se expresó en esa forma sin darse cuenta, ignorando lo que ella estaba
estimulando a los otros a que pensaran de ella. Pero por eso es que estamos diciendo que la violencia no es Una más ignorancia terrible. Sí. que no estamos por eso es que estamos diciendo que la violencia no es más que la opresión que se manifiesta desde las razas, desde las clases y desde género. Es decir, es la misma mujer que es víctima, que hace los juicios en contra también de ella misma Sí. muchas veces. ¿Pero por qué? Por Porque la hay un cultura milenaria. pero ¿por qué es la cultura? Porque hay un Estado que le dice, tú eres menor, tú necesitas dinero, tú no tienes el trabajo que tú necesitas. Por el trabajo que tú haces, tú no ganas igual que el hombre. Y por ese trabajo que tú haces, que no ganas para comer y que no ganas igual que el hombre, tú necesitas otro dinero. Y entonces la dignidad no es un valor que se está enfocando desde la escuela, desde la educación, desde la formación, de ningún espacio. Entonces tiene que haber un espacio que vaya promoviendo esos valores, que vaya promoviendo el valor de la dignidad, el valor de cuánto tú vales, el valor de tu cuerpo no vale una menusa, el valor de que el trabajo que tú ganas debe ser igual trabajo por igual salario que cualquier persona, por sus capacidades, por sus posibilidades y por sus funciones. Es lo mismo que decir, bueno, entonces ahí interviene la clase, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo no puedo vivir con ese dinero que yo gano y por qué yo gano menos y por qué no me alcanza para comer, para satisfacer las necesidades primarias que yo tengo y que tiene mi familia y que tiene mi entorno? Entonces, es el Estado que tiene que trabajar la educación, la formación. Y es desde la familia, y tiene mucho que ver con la iglesia, porque el domingo, el día de paz, el día de tranquilidad, el día que se supone que la familia está unida, que no hay que ir a la escuela, que no hay que ir al trabajo, ese día la mujer va a la iglesia. ¿Y qué le dice la iglesia en la mañanita? Con ese baño de ese domingo descansado, a primera hora. Entonces, ¿qué le dice la iglesia? ¿Qué nos dice la iglesia? Entonces ahí va la opresión de género, ahí va la opresión racial. La iglesia es una institución sumamente conservadoras tradicionalmente. Está bien, es conservadora, pero ¿cuál es la Se corriente? oponen a los ¿Cuál es la cambios, formación que tradicionalmente tiene? se oponen a todos los ¿Cuál es la cambios. formación que tiene esa mujer para reaccionar de manera diferente? Que tú le estás exigiendo que no diga en el carro público que eso tiene un costo. Si eso es lo que recibe de todas partes, la opresión, la discriminación, la alienación, Candelario, la recibe de todas partes. Entonces, a esa mujer es que tenemos que dedicarle tiempo y espacio para que entienda, para que comprenda que esos pilares del capitalismo no le benefician en nada y que necesariamente hay que pensar en un mundo diferente, con características diferentes, donde el ser humano sea tratado con la dignidad que merece, no importa que tenga una situación de capacidades diferenciadas, que tenga una opción sexual diferenciada, que tenga una diferenciada de lo que la gente le llama, entre comillas y subrayado, normal, y que son normales, porque una persona con porque hay una teoría que dice todas las personas tenemos discapacidad, porque no todas las personas tenemos todos los dominios de todo lo que hay que hacer en la vida. No. Entonces todas las personas tenemos una discapacidad. ¿Por qué entonces esa capacidad diferenciada la tratamos de tal manera que la alienamos? Que aunque sea capaz de mover sus manos, si no puede mover sus piernas, hay un problema. Que si no tiene la capacidad de pensar, si tiene la capacidad, la opción de tener una sexualidad diferenciada, hay problemas, como que sus funciones van a ser determinadas por la opción sexual que haya tenido. Mira. Es decir, esas discriminaciones sociales, raciales, ¿verdad? Que como dije, de clase, tienen mucho que ver, sumadas a esa discriminación que solamente es porque somos mujeres que nos discriminan y que no son por los derechos de nosotras, que se entiendan, que entiendan los hombres que esa lucha que nosotras tenemos por el derecho de las mujeres ayuda tanto a los hombres
de buena voluntad, como dicen los cristianos, a los de Hacer buena la tierra voluntad. Sí. a los hombres de buena voluntad y a las mujeres. Sí, igual que a las mujeres, porque beneficia a la sociedad toda, a la sociedad entera. Mira, yo he creído siempre, desde hace muchos años, que el ser humano aprende de todo, de todo, de todo muchísimo. Sí, yo Pero a también soy. veces aprende poco de sí mismo. Sí. Y por eso Sí. comencé a pensar que en las escuelas debería haber una asignatura de psicología que vaya directamente a los estudiantes. A las y los estudiantes, Candé. Bueno, ahí están los cuatro, porque ahora Sí, hay otro. Hay sí, así mismo todas, es. todas, Sí, sí, todo, sí. todas. Así es. Bien, de psicología, que vaya directamente a esa parte de la psicología que tiene que ver unos manuales que hay, de que el individuo se vaya conociendo a sí mismo en términos psicológicos y eso le vaya a aumentar, le vaya haciendo conciencia de eso que llaman la autoestima. Por las sociedades como como la nuestra, un porcentaje muy amplio, muy alto de la sociedad de autoestima baja. Muy bajo. Y en esas luchas que encabezan ustedes, que tienen toda la razón y que cuentan con mi respaldo, aunque no sea militante, hay ese comportamiento en términos general e individual, hay mucho de autoestima baja, de falta de fe en sí mismo, del valor de mi dignidad y lo que yo debo exigir como respeto a mí Pero como Candelario, individuo ante los acuérdate otros. que cuando nace una niña le dicen nació una chancleta. Y cuando nació un varón en la familia dicen nació el jefe de la casa. ¿Cuáles eran los roles de la sociedad, de las Entonces familias? tenemos que trabajar para que esas frases en nuestras familias no existan, No El existen. lenguaje es importante. porque es un trabajo entero, es integral. Es decir, tú no le puedes dejar ese trabajo a esta institución, a aquella persona, no. Tiene que ser un trabajo integral. Tiene que ser un trabajo que hay que estar como decía un profesor al que yo amé y respeté muchísimo, Roberto Duvergé, hay que verlo hasta en la sopa. Hay que ver la discriminación, él decía, hay que ver la revolución hasta en la sopa. Entonces yo digo, hay que ver la discriminación hasta en la sopa, porque son en esas pequeñas cosas que nosotras llamamos microviolencias, donde se reproduce eso que tú llamas la cultura, porque la cultura no es más que el producto de todo lo que hacemos en la cotidianidad. ¿Y qué es lo que hacemos en la cotidianidad? Son pequeñas cosas. Y es en esas pequeñas cosas que las familias tenemos que ir, las personas que tenemos niveles de conciencia con algún nivel de claridad, ir introduciendo en tu programa, en tu familia, en tu hermana, en mi hija, en mi hijo, en mi vecindad, en tu compañerismo de compañeras y compañeros de estudio, de trabajo, ir viendo en cada momento dónde está esa discriminación para irla eliminando, no para reírnos, no para burlarnos, no para hacer, como dicen, hacer la famosa frase utilizada, hacerle el bullying, ¿verdad? No, sino para mejorar ese comportamiento, porque es en los pequeños comportamientos mejorados donde está el cambio del mundo, donde está el cambio de conciencia. Y nada más que tú empieces a pensarlo, tú vas a pensar que es necesario hacerlo, que es necesario dar el paso para hacerlo. Es un cambio de mentalidad. Sí, es un cambio de mentalidad. Mira, hay unos sectores de la prensa, inclusive lo he visto, medios de comunicación, gente del común, y quiero que tú nos ilustres, y a los oyentes, a los televidentes, sobre ese particular radioyente. Okay. Sí. La mató, según ellos, cuando hay un asesinato. No la mató por ser mujer, porque ahora se está usando mucho. Entonces, a ver, ¿cómo nosotros podemos
conciliar el hecho de que a una persona, el marido, el ex, la asesine, y se le llame a eso violencia de género? ¿La mató por ser mujer? ¿La mató por qué? O sea, para esas personas que tratan de usar el lenguaje para distorsionar, para vender la realidad machista, porque es lo que hacen desde ese punto de vista, ¿cómo le contestaríamos? Porque oye, ¿qué es lo que pasa? En el ejemplo que Candelario puso ahorita, él dijo, por eso es que son las violaciones. Al final de su narración, de su anécdota, él dijo, por eso es que son las violaciones. Entonces, eso es un razonamiento que nosotras y nosotros tenemos que evitar. Por eso no son las violaciones. Porque cada cosa hay que irla No analizando es en que su contexto. o sea, en cierta La medida falta de genera respeto. violencia, La violencia, genera violencia. sí, genera violencia. Porque puede haber un ejercicio de la violencia de ambas partes. Claro que sí. Tú sabes que aquí yo no soy abanderado. El ser humano, el ser humano. Tú sabes cuál es mi pensamiento. Claro que sí. Y tiendo a ser muy sincero, muy Sí, honesto. sí, pero lo que quiero decir es que lo que genera la violencia no es que la mujer pida dinero por el hombre, por tal cosa, o por su cuerpo, por tal razón, o porque vaya cerca del hombre, o por lo que sea. La violencia está porque la gente piensa que si el otro actúa, tiene derechos para recriminar eso. En esa misma medida se siente más cuando eso llega a lo que es la discriminación, el maltrato, el boche, el aislamiento, el te ignoro, hasta te golpeo, el no te como la comida, el que te rompo el plato, porque déjenme decirle, es una pandemia lo que hay. Quiere decir que al mes de octubre ya había más de 50 muertas. Este año. Kelvin, este año. Mira. Al mes de octubre. Mira. 52 muertas. Mira. Entonces, eso es una cosa que no por cualquier enfermedad han muerto por salud natural. Esa cantidad de gente en ese tiempo, en este año. Mira, en unas estadísticas, en el 2020 hubo 99, en el 2023 69. Dice que en este año 2024, hasta el último mes, habían 55 feminicidios. Así es. O sea, pero, o sea, se plantea a veces veo personas en los medios planteando que la reducción de los feminicidios, que acabar con los feminicidios, que la violencia de género, que lo plantean a veces como que es un problema de que este edificio, vamos a fumigar edificio está muy sucio, hay que pintarlo, pero hay muchos escombros, muchos desechos, y que tú buscas una brigada y en 2 o 3 semanas ya han botado todo eso, han limpiado, han pintado, y eso está, mira, como el día que lo entregaron recién construido. Impecable. Esos problemas no son, es un problema serio y grave, porque es un problema de mentalidad, es una maldita cultura que hay, que se fue entronizando, no se sabe cuántos siglos hace. Entonces, hoy día, esos problemas de violencia de género, que el hombre, cuando se siente herido en su yo, desplazado, a la cultura machista y machómetra, como digo yo, entonces reacciona así. Pero reacciona así de manera injusta. No, yo lo sé, reacciona así de injusto. Lo que yo quiero decir es, que es un trabajo arduo, un trabajo profundo. Seguro, porque hay que buscar trabajo. El cambio de mentalidad del individuo, Candelario, de mentalidad en unos y en el otro. Y eso también conlleva otro aspecto, que es el económico. Las oportunidades, tanto de la escuela, pero también cuando somos adultos ya del trabajo, para yo sentirme autosuficiente. Aquí hay sociedades que tú vas con una dama caminando y tú le vas así al cruzar, te rechazan, y dicen, yo no soy desvalida. Hay sociedades ya donde tú vas a cortejar a una mujer y tú le ofreces
ir a tomarnos el café ayer. Te dice, no, yo te puedo acompañar, pero pago mi café. Entonces, es un Es un derecho que le sí, asiste. es un derecho, No lo lo que vea, tiene que no decir, lo vea de otra manera. pero escúchame, para que la sociedad nuestra llegue a esos niveles hay que trabajar demasiado. Demasiado. No estoy llamando a que no se trabaje y a que lo veamos con pesimismo, sino a hacer conciencia. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que lo mismo que tú estás diciendo de pintar la casa, que no es tan fácil como tratarlo de manera No, lo que yo veo es que a veces veo como que lo plantean como Que que, la gente piensa, algunos piensan que es así. que es Que es así. tan sencillo. sí que Sin es tan embargo, sencillo. lo que ha pasado es que ya ahora nosotras estamos haciendo, y no se reduce a eso, el cálculo de cuántas son las que mueren y cuál es la causa por la que mueren. ¿Cuál es la causa de esa muchacha que está trabajando y que aparece muerta y que a los 3, a los 5 días es que aparece y que se acusa a 2 muchachos cuando en realidad no son los 2 muchachos los que son responsables de la muerte de esa muchacha? Ahí está la violencia, es un feminicidio y ahí está la violencia de clase, porque la está asediando un jefe, la está forzando un jefe y ella tiene el interés de estudiar, ella tiene el interés de trabajar. Ese caso la Romana o San Pedro, No sé, de Boca Aquí, Chica. la ujú, Boca Chica. aquí, De la ahí en el muchacha penal. esa que no se ha sabido, acusaron 2, pero luego lo dejaron en libertad porque no encontraron supuestamente evidencia. No lo va a encontrar porque no fueron ellos. Por eso ahorita yo decía, y la justicia no nos ayuda tampoco. Yo decía, cuando decíamos los ¿Y poderes, en manos de yo quién decía, está la justicia? en manos de la iglesia de Lutero, No puede, del Estado, no puede ayudar la justicia. del Estado, porque Mira, el caso ese de, pero yo de las pero municiones yo es la cosa. Hay cosas que no se van a saber nunca. pero quiero decir con respecto a lo que plantea Kelvin y hasta también tú, que lo que pasa con nosotras es lo mismo que pasa con los imperios y los pueblos. Es decir, el imperio es el que hace la norma, él la justifica y él incurre en los errores y él no se castiga. El imperio no se castiga, pero castiga a todo el resto que infringe esa norma que él hizo y que él contribuyó y que tal vez contribuyeron todas y todos a hacerlo. Es porque uno se siente más. Porque si una persona no vidente tiene manejo de su bastón y va caminando, y tú lo vas a ayudar, y esa persona dice, yo puedo hacerlo solo, tú no te puedes ofender por eso. No, por supuesto. No, por supuesto. ¿Verdad que no? Ah, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si tú vas a acompañar a ponerle la mano a una dama, a una mujer, a una persona que va al lado y te dice, no, yo puedo hacerlo sola, entonces, o solo, yo no o he a un dicho que viejecito, yo no he dicho ¿por que qué me te, ofenda. Al contrario, tú ¿Por has dicho qué? que esas sociedades son más adelantadas. ¿Por qué te ofendes? Porque ¿Por qué? te crees más. Y cuando te crees más, en tu imaginario No, pero yo existe un menos. No, pero yo no he dicho que me ofendan ni dejé de traslucir que me No, ofendía no. por eso. No, no. Lo que yo pongo el ejemplo es porque son sociedades donde entraron, A otro estadio sí, del sí, pensamiento. fruto de todo un proceso donde De hay más formación, de educación. oportunidades para la educación, Claro, lo que donde hay hablamos. más oportunidades para la adquisición de un Seguro. empleo bien remunerado y donde ya en la práctica social regulada por leyes, por cosas que no es ya en el caso específico de la educación o de una oportunidad de un trabajo, no. Aquellas otras cosas están mucho más adelante que nosotros, donde ya la gente, hay una sociedad con unos miembros, con unos integrantes, Con una ciudadanía. con una mentalidad diferente a la nuestra. Claro, así es. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Entonces, a partir de una época, un grupo de mujeres dominicanas, estando en un congreso, estando en un lugar para discutir el asunto y el problema de las mujeres, se dijo, hay que buscar un día. Hay que buscar un día, vamos a proponer un día para que ese día sea el día para decir no a la violencia en contra de las mujeres. Un día para decir, se necesita en el mundo
que las mujeres estén libres de la violencia. Y entonces un grupo de mujeres, entre las que estaba Lourdes Contreras, Nelcy Aldebot y otras compañeras, dijeron, nosotras proponemos que sea el 25 de noviembre, porque nosotras tenemos un caso a citar, donde murieron 3 hermanas, porque eran políticas, mujeres políticas, que se oponían al régimen de un presidente que era dictador, un déspota, llamado Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria. Padre de la patria nueva. Así fue. Entonces ellas dijeron, la patria. Sí. Entonces ellas dijeron, nosotras proponemos que ese día, que estamos de acuerdo y proponemos que ese día que elijamos sea el 25 de noviembre por esa causa. Esas mujeres fueron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Y su acompañante, que era el chofer Rufino. Entonces, Rufino de la Cruz. Entonces fueron asesinadas las 3 hermanas, como era la introducción de la canción cuando empezamos y estábamos hablando de Sonia. Y entonces, es por eso que yo he traído aquí la visión política. Porque nosotras no podemos decir, no, porque hay muchísimas historias, muchísimas versiones, pero lo que en realidad es que hay que mencionar es que la política ha sido trabajada desde las mujeres, por las mujeres y con las mujeres, aunque en la historia no se haya recogido los detalles y no se vislumbre, no se visibilice esa presencia de la mujer en las luchas por las libertades y los derechos ciudadanos. Y entonces tenemos también que agregar la lucha para que ellas y nosotras en nuestro quehacer nos visibilicemos y para que ellas se visibilicen. Entonces es por eso que hoy, 25 de noviembre, cada 25 de noviembre a nivel internacional, en Latinoamérica y en algunas partes del mundo, cada vez mayor, ese día lo conmemoramos, no lo celebramos, porque cada día lo que vemos es cuáles han sido las luchas de esas mujeres y algunos de sus aportes que citamos durante todos los años, cada año, en el diario Vivir, en el diario Caminar. Quería decir esto porque no podemos cerrar el programa sin haberlo dicho, y que hoy a las 2 ahí en el Parque Eugenio María de Hostos tenemos una actividad donde vamos a ir conversando con algunas de esas mujeres que propusieron ese día, y vamos a ir poniendo algunos letreritos y conversando con la gente, porque lo teníamos esa actividad para la semana pasada en otro lugar, pero por las lluvias nos impidieron, porque es una actividad, vamos a decir, de masas, porque es de contacto con la gente. La naturaleza conspiró. La naturaleza conspiró, pero a las feministas no nos vence. La lluvia no nos vence a las feministas. Nos ponemos de acuerdo con la naturaleza. Somos amiguitas de la naturaleza. Antes de que terminemos, la naturaleza no discrimina, ella es así. Ella es así, nosotros la tiene que acogerse, aceptamos la naturaleza. Bien, somos amiguitas, las feministas de la naturaleza. La semana pasada, somos dos invencibles. Mira, la semana pasada, específicamente el domingo, hubo una actividad, un evento ahí que hace la Iglesia Católica, lo patrocina. Esto le llaman una marcha por la familia. Entre ellas el señor Rafael Rodríguez de la Arquidiócesis de Santiago. Él es obispo. Planteó la creación de una institución, de una instancia que abarque todo lo que las funciones, las misiones de cada una de esas instancias rondan por ahí por lo de la familia y algo en una sola que se llamaría Ministerio de la Familia. Dame tu opinión. Los derechos de las mujeres no son los derechos de las familias, porque la realidad de las mujeres no es la realidad de las familias. La familia
es una entidad en sí misma y la mujer es una persona en sí misma. La mujer es la mitad de la sociedad y pertenece a una familia. Una cosa es hablar de la familia y una cosa diferente es hablar de la mujer y de sus realidades. La mujer que en esta historia, que en este trajinar, ha tenido que luchar cada día para lograr cada uno de sus derechos, cada uno de los alcances, para igualarnos en pensamiento, porque ustedes saben que desde la Revolución Francesa, en 1789, se crearon los derechos del hombre. Y a nadie le dijeron que cuando se declararan los derechos del hombre, esos derechos tenían que ser los de la familia. ¿Verdad que no? ¿De qué eran esos derechos? Del hombre. ¿Y estaba incluida la mujer? No, no estaba incluida la mujer. ¿Y estaba incluida la mujer pobre? No. ¿Y estaba incluida la mujer negra? No. ¿Y estaba incluida la mujer per se? No. Eso desembocó en que 2 años más tarde hubiera que hacer la declaración de los derechos de la mujer. Hicimos, ¿verdad?, las mujeres, los derechos de la mujer, y lo proclamamos en base a imagen y semejanza de los derechos del hombre. Lo único que decía era que nosotras las mujeres, hermanas de los hombres, sobrinas de los hombres, nietas de los hombres, esposas de los hombres, necesitábamos esas libertades y esos derechos para que pudiera llamarse los derechos humanos en 1945, ¿no? A partir de ahí ya no son los del hombre, sino los derechos de las mujeres. Pero en todas las estancias vemos que el jefe es hombre. En la iglesia, ¿quién es el Papa? El máximo dirigente de cada una de las sectas religiosas que conocemos. Un hombre. Sí. Políticamente, en la mayoría de los 198, 96 o 92 países que querramos decir, la mayoría, ¿quiénes son? Hombres. Hombres. Y en la casa, en la familia, ¿quién dirige la casa? El hombre. El hombre. Pero a veces, aunque usted quiera darle el espacio para que ella dirija, no. Porque tenemos culturalmente La mentalidad. Tiene que traer dinero. El ideario, el abastecedor. Lo que yo digo es la mentalidad, que es a luchar contra eso. La sí, pero esa no, y vuelvo y repito cada vez que me lo dicen, pero esa no es la lucha feminista. La lucha feminista es por los derechos y los deberes de las mujeres con respecto al hombre. Nosotras no luchamos por ninguna otra cosa que no sea eso. No luchan por sustituir al hombre como creen algunos. Y no luchen por sustituirlo, sí. Porque la gente, ¿por qué se cree que es sustituirlo? Porque como han sido históricamente los presidentes, los jefes de las iglesias, los jefes de jefes de todo. Los jefes de las mujeres, que dicen que no es por las mujeres, sí es por las mujeres. Pero hay una Tenemos diferencia. que luchar por los derechos de las mujeres porque es que somos las mujeres el sujeto de la opresión. Pero háblame de esta diferencia, el hombre y la mujer. Pero hay otros que hablan de la hembra y el varón. Porque tú sabes que... Esta gente, estos transfer que de hombre pasan a ser mujer, pasan a ser hembra. No, porque tú sabes que hablamos de los animales, que el macho, la hembra, qué sé yo. Pero nosotros hablamos de ciudadanía. Pero los transfer, cuando pasan a ser mujer, pasan a ser hembra. Candelario, la opción sexual y la decisión es libre en cada persona. Pero ok, socialmente te admito como mujer, pero puede ser hembra. Pero no te metas en ese lío, porque ¿qué te importa a ti? Vamos a desarrollar un programa. ¿Qué te importa a ti? Vamos a desarrollar un programa exclusivo para eso. Bueno, ¿A ti te interesa un varón de esos? No. O una hembra de pero esas. Ya pues déjalo que sean libres. Ya nos hicieron señas de que el tiempo se nos agotó. Muchas gracias, Xiomara, por habernos acompañado y por todo lo que ha dicho para ilustrar a los amables y distinguidos radioyentes
Gracias, Gracias a ustedes, profesor gracias Mejía, Kelvin, gracias. y Para mí es un gran placer, un gracias a honor Jeffrey. sentirme como en familia, en la Sí. libertad de expresarme con toda la libertad y con toda la cercanía que nos Y este caracteriza. canal queda abierto de par en par para otra ocasión. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Muchas Yo gracias. también estoy a sus órdenes.